No todas las actrices del cine de oro destacaron por su talento. Algunas fueron arrastradas a un juego turbio, donde la fama era solo una fachada y el verdadero precio se pagaba en silencio. Durante décadas corrió el rumor de un círculo clandestino dentro de la élite mexicana, un espacio donde el glamour del cine era solo una máscara, y detrás se ocultaba una red de prostitución de lujo, respaldada por nombres muy poderosos. Actrices que, para alcanzar la cima, no solo actuaban frente a las cámaras, sino también en cenas privadas con políticos, empresarios y hombres influyentes. Este sistema no solo les garantizaba papeles estelares, sino también una jaula dorada, donde la libertad era un privilegio que no todas podían costear. ¿Fue coincidencia que algunas actrices alcanzaran la fama de la noche a la mañana? ¿O estaban atrapadas en un contrato tácito que nadie se atrevía a mencionar? Hoy, en Cine de Oro Mexicano, desempolvamos los archivos perdidos para revelarte a las actrices que vendieron su cuerpo para alcanzar la fama en el cine mexicano. Suscríbete si disfrutas descubrir lo que el tiempo intentó ocultar, porque esta historia apenas comienza. Una de las historias más impactantes es la de María Antonieta Pons. Hermosa, magnética y con un ascenso meteórico que sorprendió a todos. ¿Fue únicamente su talento o había algo más detrás de su repentina notoriedad? Quédate hasta el final para descubrir los nombres, las conexiones y las verdades que podrían cambiar para siempre la manera en que recordamos a nuestras estrellas. Se decía que el éxito de María Antonieta Pons no provenía solo de su talento. Siempre estuvo cerca de los hombres más poderosos de su época, productores, políticos y empresarios que, con una llamada, podían hacerte brillar o borrarte del mapa cinematográfico. María Antonieta se movía en los círculos más exclusivos, tenía acceso a los mejores papeles, vivía rodeada de lujos. Y aunque todo parecía fruto de su esfuerzo, había quienes afirmaban que su fama era consecuencia de acuerdos que jamás se mencionaban en público. En las sombras del éxito, los rumores sobre su vida privada no dejaban de crecer. Algunos decían que no era solo su talento lo que la mantenía en la cima, sino su habilidad para desenvolverse en un mundo dominado por hombres poderosos. Sin embargo, María Antonieta Pons también era reconocida por su carisma y su capacidad para encantar a cualquiera que la viera en pantalla. Su estilo inconfundible y su presencia escénica no podían pasar desapercibidos, y eso le ganó una legión de seguidores que la acompañaron en cada proyecto. Pese a los chismes, su legado en el cine de oro mexicano es incuestionable. Pons dejó una huella imborrable en la historia del cine, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas de su generación. Su vida, envuelta en misterio y especulación, sigue siendo objeto de fascinación y debate. Detrás de cada estrella del cine de oro hay relatos complejos de sacrificio, astucia y, en ocasiones, tragedias ocultas. María Antonieta Pons, con su brillo incomparable, es un ejemplo de cómo el talento y las circunstancias se entrelazan en el camino hacia la fama. Pero no fue la única atrapada en ese juego de poder y silencio. Dolores del Río era la imagen de la perfección. Su elegancia y su talento la transformaron en la primera gran estrella mexicana en conquistar Hollywood. Pero ni siquiera ella escapó a las sombras del sistema. Cuando regresó a México en los años 40, se topó con una industria distinta, controlada por hombres poderosos, arreglos confidenciales y pactos no dichos. Su regreso fue impecable, al menos en apariencia. Se decía que, para volver a brillar, tuvo que hacer sacrificios que nunca se mencionaron, pero que marcaron profundamente el resto de su trayectoria. ¿Hasta dónde estaban dispuestas a llegar para sobrevivir en una industria despiadada? ¿Y cuántos secretos permanecen aún enterrados con ellas? Las historias de las actrices del cine de oro mexicano son testimonio de una época en la que el glamour y el poder se entrelazaban de formas complejas y, con frecuencia, sombrías. Dolores del Río, con su sofisticación incomparable, no fue inmune a las dinámicas de poder que regían la industria. Aunque su retorno a México fue visto como un triunfo, los rumores sobre las concesiones que habría hecho para conservar su estatus persisten hasta nuestros días. A pesar de los obstáculos, Dolores se mantuvo como un ícono, inspirando a generaciones de actrices a seguir sus pasos. Su legado no solo reside en su talento artístico, sino también en su capacidad para navegar un mundo lleno de desafíos, donde la imagen de perfección ocultaba, muchas veces, renuncias invisibles. Este relato es solo una pequeña parte de las historias no contadas de las estrellas del cine de oro, mujeres que llevaron su luz a la pantalla mientras enfrentaban oscuridades que el público jamás imaginó. La pregunta que queda es, ¿qué más habría salido a la luz si esas paredes pudieran hablar?
Cada actriz dejó una huella imborrable, pero también un enigma que quizá nunca se resuelva del todo. Síguenos para seguir descubriendo lo que realmente ocurrió detrás del brillo del cine de oro. Su vínculo con algunos de los productores más influyentes alimentó la teoría de que Dolores del Río no fue solo una diva, sino una actriz protegida por figuras que le aseguraban papeles a cambio de su cercanía. ¿Fue realmente intocable, o tuvo que interpretar un papel mucho más oscuro fuera de cámara para mantenerse en la cima? Rita Macedo, con una belleza inigualable y un talento que la hacía destacar, protagonizó grandes producciones. Pero su vida fuera del set era muy distinta. Amores tormentosos, decisiones impulsivas y un destino teñido de tragedia marcaron su existencia. Su matrimonio con el escritor Carlos Fuentes fue todo menos armonioso. Entre rumores de infidelidades, discusiones intensas y secretos jamás revelados, Rita vivió atrapada en una relación que la consumía desde dentro. Pero el verdadero infierno comenzó después. Cargaba un dolor silencioso, una angustia que ni la fama ni el dinero podían aliviar. Hasta que, un día, sin previo aviso, decidió poner fin a todo. Su suicidio estremeció al mundo del cine y encendió las alarmas sobre lo que realmente ocurría tras bambalinas. ¿Fue Rita una víctima más del sistema? ¿O su historia es solo la punta del iceberg? Algunos afirman que el verdadero sufrimiento de Rita Macedo derivaba de los horrores que vivió dentro de la industria. Fue utilizada, manipulada y finalmente descartada cuando dejó de ser útil para los poderosos. Otros creen que sus tormentos estaban ligados a secretos que nunca se atrevió a revelar. Pero ella no fue la única. Yolanda Montes, conocida como Tongolele, era simplemente irresistible. Su melena blanca, su silueta imponente y sus bailes magnéticos la transformaron en un ícono del deseo y en la obsesión de muchos. Pero su llegada al estrellato no fue del todo transparente. Se decía que su incursión en el cine no fue fruto del azar, sino que, desde las sombras, hombres poderosos la impulsaron hasta el centro del escenario, convirtiéndola en la estrella de los cabarets más exclusivos. ¿Era Tongolele realmente inalcanzable o simplemente interpretaba el rol que el sistema le había asignado? Porque mientras algunas triunfaban obedeciendo, otras optaban por desafiar las reglas y trazar su propio camino hacia la fama. Tongolele fue una de esas mujeres que, a pesar de las presiones y expectativas, conservó una autonomía que la distinguió de muchas de sus contemporáneas. Su capacidad para hipnotizar al público con cada movimiento, sumada a su aura de misterio, la hicieron sobresalir en una industria donde cada elección podía acarrear consecuencias imprevistas. A lo largo de su trayectoria, Tongolele enfrentó los rumores que la vinculaban con figuras influyentes, pero siempre mantuvo una actitud firme y decidida, enfocándose en su arte y en su pasión por la danza. Su legado no solo radica en sus memorables interpretaciones en el cine y los cabarets, sino también en su capacidad para desafiar las normas impuestas por un sistema que intentaba encasillarla. La historia de Tongolele es un reflejo de la resistencia y la determinación de las mujeres del cine de oro, que, a pesar de las dificultades, lograron dejar una huella imborrable en la historia del espectáculo mexicano. Su vida y su carrera continúan inspirando a nuevas generaciones a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos que puedan encontrar en el camino. Y es ahí donde aparece María Félix. Pero su historia merece un capítulo completo. No olvides seguirnos para conocer la verdad detrás del mito del cine de oro. Su temperamento fuerte y su belleza imponente convirtieron a María Félix en una de las figuras más emblemáticas del cine de oro. Pero con el poder también llegaron las habladurías. Se decía que los hombres más poderosos la deseaban, que le ofrecieron fortunas y contratos a cambio de su compañía. Sin embargo, ella siempre supo cómo jugar sus cartas. No era una mujer fácil de controlar. Pero, ¿qué tanto tuvo que negociar para llegar a la cima? Aunque jamás se le relacionó de manera directa con el supuesto prostíbulo, muchos creían que María Félix conocía su existencia e incluso que llegó a relacionarse con quienes lo manejaban. Nunca fue una víctima, pero la pregunta persiste: ¿hasta dónde llegó su poder y qué secreto se llevó consigo? Su vida estuvo envuelta en misterio y fascinación. Y aunque María Félix siempre proyectó una imagen de independencia y fortaleza, los rumores sobre su vida personal jamás dejaron de circular. Su presencia magnética y su capacidad para dirigir su carrera con mano firme la colocaron en una posición única dentro de la industria cinematográfica. María era conocida por su carácter indomable y su disposición a romper con lo establecido. A menudo se decía que no solo actuaba en la pantalla, sino que también desempeñaba un papel clave en la vida real,
manejando sus relaciones y oportunidades con una astucia que pocos podían igualar. A pesar de las especulaciones, María Félix nunca permitió que los rumores definieran su legado. Su influencia en el cine de oro mexicano fue colosal, y su habilidad para mantenerse vigente en un mundo dominado por hombres la convirtió en un símbolo de empoderamiento para las mujeres de su tiempo, y más allá. Detrás de su éxito, se decía que María tenía un conocimiento profundo de las dinámicas de poder en la industria, y que esa comprensión le permitió mantenerse intocable. No obstante, siempre se mantuvo firme en su postura de independencia, sin dejarse manipular por las presiones externas. El enigma que rodea a María Félix continúa siendo objeto de fascinación. Su vida y carrera son testimonio del complejo entramado de poder, glamour y secretos que definieron al cine de oro mexicano. Aunque algunas de las historias que la rodean tal vez nunca se confirmen, lo cierto es que su legado perdura, no solo por su talento y belleza, sino por su capacidad para desafiar y redefinir el papel de la mujer en una industria plagada de retos. La historia de María Félix es una de resiliencia y determinación, una fuente de inspiración para quienes buscan romper barreras y seguir su propio camino, sin importar las adversidades. Con cada actuación, dejó una marca indeleble en el cine, y su figura sigue siendo un emblema de poder y misterio en la cultura mexicana. Silvia Pinal fue siempre una mujer de carácter fuerte, una intérprete brillante, inteligente y estratégica. Pero su ascenso no estuvo exento de controversias. Sus romances con hombres de gran influencia alimentaron toda clase de hipótesis, desde políticos hasta líderes del entretenimiento. Silvia supo desenvolverse como pocas en los círculos más selectos. Se convirtió en la musa de Luis Buñuel, protagonizando Viridiana, una de las películas más provocadoras del cine. Pero no fue solo Buñuel, también se hablaba de matrimonios convenientes, alianzas silenciosas y de una carrera edificada con algo más que talento. ¿Fue simplemente una mujer que aprovechó cada oportunidad, o su éxito fue parte de un juego donde el cine y los intereses ocultos iban de la mano? En el universo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, Silvia Pinal demostró ser una experta en el arte de adaptarse y sobrevivir. Su habilidad para mantenerse vigente y su capacidad para establecer vínculos con figuras clave del cine y la política le permitieron abrirse paso en un entorno dominado por hombres. A pesar de los rumores y las habladurías, Silvia jamás se dejó intimidar. Con una inteligencia aguda y un carisma innegable, logró posicionarse como una de las actrices más admiradas de su generación. Sus colaboraciones con directores de renombre y su participación en producciones desafiantes como Viridiana no solo consolidaron su prestigio, sino que también la elevaron como una figura influyente a nivel internacional. Las historias que rodean a Silvia Pinal reflejan el intrincado entramado de poder y glamour que definió al cine de oro mexicano, una época en la que las actrices debían maniobrar con astucia entre oportunidades y riesgos, donde el éxito con frecuencia implicaba pagar un precio oculto. No obstante, Silvia siempre supo controlar su narrativa, convirtiéndose en un símbolo que trascendió las pantallas. Su legado no se mide solo por sus logros artísticos, sino también por su valentía para desafiar las normas y permanecer en el imaginario colectivo como una mujer decidida y audaz. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de talento y determinación, inspirando a nuevas generaciones a seguir sus pasos en un mundo donde las reglas pueden ser tan implacables como fascinantes. Elvira Quintana tenía todo para convertirse en una leyenda: belleza, carisma y una presencia en pantalla que arrebataba suspiros. Sin embargo, su vida se extinguió a los 33 años, en circunstancias que dejaron más preguntas que respuestas. Se decía que, presionada por los estándares inalcanzables del cine, accedió a someterse a una cirugía estética para seguir vigente. Pero algo salió mal. Aunque oficialmente su muerte fue atribuida a complicaciones médicas, los rumores apuntaban a otra dirección. Algunos aseguraban que estaba relacionada con hombres de gran poder y que su presencia en ciertos lugares prohibidos selló su destino. ¿Fue su muerte un accidente médico o una represalia disfrazada? El misterio envuelve su fallecimiento. Como muchas otras figuras del cine de oro, su legado está envuelto en una neblina de conjeturas y secretos. Elvira, con su talento y atractivo, se convirtió en una pieza más del intrincado ajedrez de poder dentro de la industria fílmica. Su historia es una de las tantas que alimentan la leyenda oscura del cine mexicano, donde la línea entre realidad y ficción se desvanece. Mientras algunos prefieren recordar su brillante carrera y su talento incuestionable, otros no pueden evitar preguntarse cuáles fueron las verdaderas circunstancias que llevaron a su trágico final.
El legado de Elvira Quintana sigue vivo en sus películas, donde su imagen continúa cautivando al público. Pero su vida privada aún es objeto de debate y curiosidad. Este es solo otro capítulo en las complejas historias de las actrices del cine de oro, donde el brillo y la oscuridad convivían de forma inquietante. ¿Fue Elvira una víctima de las exigencias inhumanas de la fama? ¿O su destino estuvo marcado por un sistema que devoraba a sus propias estrellas? La verdad tal vez nunca se sepa por completo. Pero su historia sigue siendo un recordatorio de las luces y sombras que rodean a las leyendas del cine. Y mientras unas caían en el olvido, otras parecían inalcanzables. Ana Luisa Pelufo fue la mujer que se atrevió a romper todas las reglas. En 1955 protagonizó el primer desnudo en la historia del cine mexicano, en La Fuerza del Deseo. Fue un acto valiente, pero que tuvo sus consecuencias. Desde entonces, su nombre quedó marcado. La llamaban peligrosa, atrevida, y pronto comenzaron a circular rumores sobre su supuesta participación en círculos exclusivos, donde las actrices más bellas eran recomendadas a hombres de élite. Nada fue confirmado, pero su carrera nunca volvió a ser la misma. Ana Luisa se convirtió en un símbolo de transgresión y libertad, desafiando los valores conservadores de su época. Aunque su decisión de aparecer desnuda en pantalla fue revolucionaria, también la colocó en el centro de críticas y prejuicios, en una sociedad que aún no estaba preparada para aceptar tal audacia. A pesar de los obstáculos, Ana Luisa continuó su carrera, demostrando que su talento iba mucho más allá de la controversia. Su valentía abrió camino para las generaciones futuras, mostrando que las mujeres en el cine podían tomar decisiones atrevidas y enfrentar las consecuencias con dignidad. Mientras algunos intentaron reducir su legado a un simple escándalo, Ana Luisa Pelufo siempre se mantuvo fiel a sí misma. Utilizando su plataforma para cuestionar las normas y redefinir lo que significaba ser una actriz en la industria cinematográfica mexicana, con el paso del tiempo, su historia se convirtió en una fuente de inspiración para quienes desean romper moldes y seguir sus propios caminos, sin importar las críticas. Ana Luisa Pelufo no solo dejó una marca en el cine, sino también en el corazón de quienes admiraron su valentía y determinación. Su legado perdura, recordándonos que, a veces, para transformar el mundo es necesario enfrentarlo. Amanda del Llano, al igual que Ana Luisa, también desafió al sistema. En El Seductor hizo lo impensable, se quedó sin ropa frente a la cámara, en una escena que sacudió a toda una generación. Pero no fue solo el cine lo que cambió, fue su vida entera. Después de aquel escándalo, comenzaron a mencionarla en listas privadas, listas de hombres influyentes que veían en ella a una mujer dispuesta a todo. Y aunque rompió las reglas, el precio fue elevado. Su carrera se fue desmoronando poco a poco, como si alguien hubiese decidido que ya no debía permanecer bajo los reflectores. Sin embargo, Amanda no se dejó vencer fácilmente. Con una determinación admirable, intentó reconstruir su camino profesional, aceptando papeles más modestos y participando en proyectos independientes que le permitieran continuar haciendo lo que más amaba, actuar. Aunque nunca volvió a alcanzar la fama de antes, su nombre permaneció en la memoria de quienes valoraron su coraje y su talento. La historia de Amanda del Llano es una historia de lucha y resistencia frente a un sistema que castigaba a quienes se atrevían a desafiar sus reglas. A pesar de las dificultades, siguió adelante, demostrando que la verdadera fortaleza reside en no rendirse, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Su legado es un testimonio del valor y la pasión que definieron a muchas de las actrices del cine de oro mexicano, mujeres que, a pesar de las adversidades, continuaron brillando con luz propia. Hoy, Amanda es recordada no solo por sus contribuciones al cine, sino también por su espíritu indomable, que inspira a nuevas generaciones a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos que deban enfrentar. Y luego está Miroslava Stern, la belleza de una diosa, el talento de una estrella, pero también una tristeza profunda que pocos notaban, hasta que fue demasiado tarde. Murió a los 30 años, oficialmente por un desamor, pero muchas versiones apuntaban a algo mucho más oscuro. ¿Fue presión? ¿Fue chantaje? ¿O sabía cosas que nunca debió haber sabido? Se rumoraba que conocía los secretos más turbios de la industria, que había estado en lugares prohibidos, con personas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Algunos afirmaban que sabía demasiado sobre un sistema que utilizaba a las actrices como moneda de cambio para los hombres más poderosos de la época.
Su trágica muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y un velo de misterio que aún fascina y perturba a quienes investigan la historia del cine de oro mexicano. Miroslava Stern, con su incomparable belleza y talento, parecía tenerlo todo. Pero detrás de su sonrisa se ocultaba una lucha interna que finalmente terminó por consumir su vida. Su relación con algunos de los personajes más influyentes del momento alimentó las especulaciones sobre su conocimiento de los secretos más oscuros de la industria. Se decía que su cercanía con ciertos círculos le permitió ver cosas que pocas se atrevían siquiera a imaginar. Sin embargo, esa misma cercanía podría haberla puesto en la mira de aquellos que preferían mantener el silencio sobre las prácticas clandestinas que les otorgaban poder. La historia de Miroslava Stern es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentaban las actrices del cine de oro, atrapadas entre el brillo de la fama y las sombras de un sistema despiadado. Su legado cinematográfico sigue vivo, pero las circunstancias de su fallecimiento continúan siendo un enigma inquietante, alimentando las teorías sobre los costos invisibles de la fama y los secretos que algunas estrellas llevaron consigo a la tumba. En este universo de luces y sombras, donde el éxito con frecuencia venía acompañado de un precio demasiado alto, Miroslava se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana frente a una industria que devoraba a sus propias estrellas, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta y una tristeza que aún resuena. Katy Jurado tenía una personalidad imponente, una mirada decidida y un temperamento que no se dejaba manipular. Fue la primera mexicana nominada al Oscar y logró conquistar Hollywood, algo que muchas soñaban, pero que pocas alcanzaban. Sin embargo, ser una mujer fuerte en una industria dominada por hombres tenía un costo. Se decía que Katy recibió más de una propuesta indebida por parte de productores y figuras políticas de alto nivel, y que por cada negativa ganaba un adversario más. También se hablaba de que conocía el lado más oscuro del cine mexicano, que estaba al tanto de reuniones clandestinas, de lugares ocultos donde muchas actrices eran llevadas para complacer a quienes realmente controlaban la industria. Pero ella, con su integridad inquebrantable, jamás se doblegó ante la presión. Katy Jurado siempre supo preservar su dignidad, eligiendo sus papeles con criterio y sin permitir que nadie dictara el rumbo de su trayectoria. Su valentía al enfrentarse a un sistema que intentaba moldearla a su conveniencia la convirtió en un ícono de resistencia y determinación. A pesar de los obstáculos, Katy logró consolidar una carrera admirable tanto en México como en Estados Unidos. Su talento y presencia en pantalla eran indiscutibles, y su habilidad para interpretar personajes complejos le ganó el respeto de críticos y colegas por igual. Nunca fue una actriz que se conformara con roles estereotipados, siempre buscó proyectos que la desafiaran y la sacaran de su zona de confort. La historia de Katy Jurado es un testimonio de la fortaleza y el coraje necesarios para triunfar en una industria compleja. Su legado trasciende sus logros cinematográficos, inspirando a nuevas generaciones de actrices a luchar por su lugar en el mundo del espectáculo sin comprometer sus principios. Aunque muchas veces fue tentada a tomar el camino fácil, siempre eligió aquel que le permitiera mirar atrás con orgullo. En definitiva, Katy Jurado no solo dejó una huella imborrable en el cine, sino que también se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino, demostrando que con talento y determinación es posible superar las adversidades y escribir tu propia historia. Algunas actrices lograron escapar. Otras quedaron marcadas por rumores que nunca desaparecieron. Y unas pocas pagaron con su carrera, su salud mental o su vida por saber demasiado. ¿Tú qué opinas? ¿Fueron solo rumores o existió realmente un círculo de poder donde las actrices del cine de oro eran moneda de cambio? Déjanos tu punto de vista en los comentarios. Si llegaste hasta el final, no olvides suscribirte para más historias ocultas del cine de oro mexicano. Nos vemos en el próximo video.